Hi, muy buenas. El vídeo de hoy quiero hablaros sobre Isaac Newton, el protagonista de mi trabajo final de carrera. Siempre me han llamado mucho la atención las personalidades excéntricas de químicos tan famosos como Henry Cavendish, Marie Curie, Irene Joliot-Curie, Albert Einstein y Paul Dirac, quienes han aportado grandes avances químicos y físicos a la humanidad. De ellos ya os hice una pequeña descripción biográfica con detalles que llevan a pensar que pudieron ser autistas, así que hoy me centraré exclusivamente en hablar sobre la mente de Isaac Newton, sus relaciones sociales, sus intereses restringidos y, en definitiva, descubrir si este gran científico pudo ser autista. Sir Isaac Newton fue un físico, matemático, teólogo y alquimista inglés nacido en 1643 y fallecido en 1727 a los 84 años, que revolucionó la ciencia gracias a su descubrimiento de la composición de la luz blanca, las tres leyes del movimiento que llevan su nombre, la ley de gravitación universal y el cálculo infinitesimal, entre otros. Destaca el hecho de que dedicó gran parte de su vida a estudiar lo oculto y la alquimia, desde un enfoque de observación y, por ejemplo, en lugar de creer firmemente en los textos sobre óptica de la época, decidió introducirse una aguja por debajo del ojo para ver cuál sería su efecto, llevándolo hasta el descubrimiento de los colores. Estos hechos, junto a varias crisis nerviosas que sufrió a lo largo de su vida debido a su fuerte personalidad, hacen pensar que podría haber sido TEA. La infancia de Isaac Newton fue solitaria y sin amor. Incluso no se esperaba que sobreviviera al nacer, pues fue un bebé pequeño y débil. Su padre falleció 3 meses antes de su nacimiento y su madre se casó de nuevo cuando apenas tenía 2 años, dejándolo con su abuela, hecho que probablemente influenció en su personalidad, siendo inseguro, obsesivamente ansioso e irracionalmente violento a lo largo de su vida, quedando patente cuando Newton realizó una lista de sus pecados en 1662, escribiendo que había amenazado a su madre y padrastro con quemarlos junto a su casa y sufriendo varias crisis nerviosas tras tener acaloradas discusiones con sus detractores. Era de pocas palabras, capaz de permanecer en silencio y pensativo durante mucho tiempo, aun estando en compañía, sin iniciar él las conversaciones, pero respondiendo con gran agudeza cuando le preguntaban. En general, tuvo una personalidad compleja, siendo falso, injusto y cruel con sus enemigos. Se vio envuelto en muchas peleas y levantó una barrera impenetrable entre él y los demás, sin llegar a formar amistades íntimas duraderas. Isaac Newton sintió un enorme entusiasmo desde la primera infancia por construir modelos mecánicos, llevándolo a fabricar finalmente instrumentos científicos y por la ciencia, en todas sus formas y asumiendo a Dios como creador de todas las leyes, anotando muchas recetas químicas en los cuadernos de la escuela cuando vivía con el boticario de Granham, en las que utilizaba un vocabulario aún alquímico. También destaca su gran obsesión por la alquimia, realizada a escondidas durante prácticamente toda su vida, paralelamente a sus estudios científicos en busca de obtener un conocimiento más profundo sobre el universo. En 1661, Newton llegó a la Universidad de Cambridge y todo su trabajo pasó desapercibido, volviendo a casa cuando cerró por culpa de la peste en 1665, quedando sus estudios relegados a los cuadernos. A pesar de que el mundo no escucharía aún sobre sus descubrimientos, durante esta época Newton desarrolló las bases del cálculo, estudió el movimiento circular de la Luna y de los planetas, realizó una derivada que sería crucial para la ley de la gravitación universal y también extendió su ensayo sobre los colores, que en un futuro quedaría plasmado en Optics. Entre 1665 y 1666, Newton realizó una serie de experimentos que lo llevaron a afirmar que la luz blanca no es pura ni homogénea. Al contrario, es compleja y heterogénea, y es la combinación de todos los colores. También creía que la aberración cromática no se podía eliminar de las lentes, por lo que construyó el primer telescopio reflector con espejos. En 1667, una vez reabrió la universidad, Newton obtuvo una beca para volver. 2 años más tarde se convirtió en catedrático y le impusieron impartir conferencias, por lo que entre los años 1670 y 1672 desarrolló el ensayo sobre colores, que más tarde formaría el primer libro de su Optics. Sin embargo, esta teoría y otras muchas de las que habló no llamaron la atención en Cambridge. En cambio, su telescopio reflector sí lo hizo, y en 1671 la Royal Society pidió que lo mostrara. Accedió encantado y un año más tarde les ofreció también los documentos sobre la luz y los colores. Robert Hooke, miembro de la Royal Society, se consideraba maestro en óptica, por lo que en 1672 escribió de forma condescendiente una crítica contra la teoría de la luz de un desconocido Newton, provocando en este una furia de magnitudes desproporcionadas y un deseo de humillar al científico en público, que lo llevó a mantener una discusión durante meses.
Sin embargo, en cuestión de un año, Newton se retiró y aisló, hasta que en 1675 creyó que Hooke había aceptado su teoría, por lo que presentó un segundo artículo en el que exponía los anillos de Newton, junto a otro, una hipótesis que explica las propiedades de la luz, reavivando la pelea con Hooke, ya que éste afirmó que Newton le había robado su escrito. Durante unos años, Newton también intercambió correspondencia con un grupo de jesuitas sobre su teoría de los colores. Estos también le mostraron sus objeciones, hasta que en 1678 le comunicaron que sus experimentos eran erróneos, provocándole un estallido de ira que lo llevó a sufrir una crisis nerviosa y a cortar lazos con ellos. En 1679 murió su madre, hecho que terminó de marcarlo, y durante 6 años Newton se aisló casi por completo de la comunidad científica. Únicamente respondía a la correspondencia que otros empezaban y le interrumpía lo más rápido posible, dedicándose en exclusiva a la alquimia. Durante todo este tiempo se sumergió en los tratados alquímicos, copiándolos a mano e interpretándolos. Newton estuvo trabajando en su obra maestra Philosophia Naturalis Principia Mathematica, en la que detalló las conocidas leyes de Newton y la ley de gravitación universal. En 1686 envió el manuscrito completo del primer libro a la Royal Society, provocando nuevamente a Hooke, quien lo acusó de plagio, y Newton, en lugar de reconocer su trabajo, eliminó cualquier referencia suya de su obra, y además no quiso publicar su Optics ni presidir la Royal Society hasta que Hooke muriera. A pesar de tener retractores por el concepto de acción a distancia, los Principia hicieron que Newton fuera reconocido y admirado por la comunidad internacional, formándose una nueva generación de científicos que lo tuvieron como modelo a seguir. Y a pesar de que Newton no era dado a la interacción social, sintió satisfacción al ser el guía de estos jóvenes. Incluso llegó a establecer una relación de amistad profunda con el matemático suizo Nicolas Fatio de Duillier, quien le instó a mudarse a Londres cuando Newton empezó a hartarse de lo académico, al haber probado un nuevo estilo de vida, por lo que le consiguió el puesto de alcaide de la Casa de la Moneda en 1696, aunque no se trasladó a la ciudad hasta 1701, momento en el que renunció también a sus nombramientos en Cambridge. El hecho decisivo que empujó a Newton a mudarse a Londres fue su segunda crisis nerviosa, esta vez provocada por la enfermedad de su amigo Fatio, quien además estuvo a punto de volver a Suiza por problemas familiares y económicos que sufría. En 1693, Newton le insistió intensamente en que se mudara a Cambridge para poder ayudarlo, pero el hombre se negó y finalmente la relación de amistad se rompió. Unos meses más tarde, Newton envió imprevistamente cartas agresivas a sus otros dos amigos, Samuel Pepys y John Locke. Al primero le informó que no se verían nunca más sin mayores explicaciones, y al segundo lo acusó de enredarse con mujeres. En cuanto Newton pareció recuperar su estabilidad mental, se mudó a Londres y dejó a un lado la ciencia para interesarse más en la teología y centrarse completamente en la Casa de la Moneda, donde se convirtió en la peor pesadilla de los falsificadores. Muchos creaban oro falso mediante alquimia no autorizada, llevando a más de 2 docenas a la horca y desahogando así toda la rabia que salía de su interior, a pesar incluso de que él mismo trató de encontrar la fórmula para la piedra filosofal, que permitiría transformar metales en oro u obtener la vida eterna. En 1703, Newton fue escogido presidente de la Royal Society y, según el astrónomo real John Flamsteed, regía de forma tiránica. Además, aprovechó su posición para conseguir toda la información que le interesaba lo antes posible. También robó el catálogo de estrellas de Flamsteed, quien lo recuperó por orden judicial, y tuvo una actitud dominante y condescendiente hacia este. Su enemistad continuó durante 10 años y finalmente Newton se vengó, eliminando de los Principia todas las referencias a su obra. El matemático alemán Gottfried Leibniz desarrolló el cálculo más tarde que Newton, pero fue el primero en publicar sobre ello en 1684. Ya que Newton no agregó 2 artículos a su Optics sobre el tema hasta 1704, momento en el que acusó a Leibniz de plagio y se inició una gran controversia. Finalmente, el carácter de Newton despertó de nuevo, y ni siquiera el fallecimiento del matemático en 1716 logró aplacar toda su ira, por lo que pasó sus últimos 25 años de vida intentando borrar las acusaciones de deshonestidad de Leibniz. Incluso entre los párrafos de sus artículos se puede encontrar alguno en el que lo ataca nuevamente. En 1727, Newton falleció dejando tras él una enorme colección de libros y manuscritos, aunque gran parte de sus escritos sobre alquimia podrían haberse perdido durante un incendio en su laboratorio o al venderlos durante su mudanza a Londres. En el momento de su muerte albergaba 169 títulos de alquimia, junto a 477 de teología, 149 de literatura clásica griega y latina, 143 de historia, 235 de matemáticas, física
física y medicina y alrededor de 580 entre libros y manuscritos de varias temáticas como geografía, filosofía, astronomía, leyes y economía, entre otros. Sin embargo, debido a que la alquimia ya era vista como una pseudociencia, sobre todo en el nacimiento de la química como ciencia algunas décadas atrás, los textos sobre esta temática fueron ocultados y todo su patrimonio quedó relegado al olvido, hasta que en 1936 salió a subasta una colección de 329 documentos científicos, alquímicos y personales de Newton, junto a su máscara mortuoria, siendo adquirida por el economista británico John Maynard Keynes, quien dedicó los siguientes 6 años a intentar descifrar los manuscritos alquímicos que Newton escribió de forma enigmática con un sistema y símbolos propios, y opinó que fue el último de los grandes magos. Hasta aquí la biografía de Isaac Newton, llena de curiosidades y comportamientos que llevan a pensar si podría haber sido autista. ¿Vosotros qué opináis? No dudéis en dejarnos un comentario contando si creéis que fue autista o no. Estaremos encantados de leeros. Gracias por ver el vídeo, cuidaos mucho y hasta la próxima.